Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este repaso de estudios sociales para las clases y para el examen. Espero que se encuentren todos muy bien. Bendiciones para todos. Y bueno, este video es elaborado para ustedes con el fin de poder tener pues una perspectiva un poquito más amplia de lo que representa el examen y pues que ustedes tengan y puedan aclarar más dudas en el caso de que las tuvieran. Bienvenidos sean todos a este repaso. Vamos a tratar de hacerlo conciso, claro y al punto, con el fin de que ustedes pues salgan bien en la prueba, que es lo que todos queremos. Bueno, para iniciar, recuerden que el primer tema son las sociedades indígenas de Costa Rica. Recuerden estar consultando el material que también viene en los temas de examen, que es un material que les puede aportar también otra forma de ver las cosas, otra explicación aparte de la mía que puede complementar muy bien con todos los temas que vamos a desarrollar. Bueno, primero que nada, en Costa Rica tenemos 8 poblaciones indígenas, de las cuales comparten costumbres, tradiciones. También tienen las problemáticas que se valorizan en básicamente falta de la titulación de tierras, falta de acceso de servicios, dígase agua, luz, podemos agregar educación, servicios de salud. También problemas con invasión en las tierras, porque las reservas indígenas en muchos de los casos no cuentan con planos catastrados que puede generar dificultades bastante fuertes en cuanto a el derecho a la propiedad de estos pueblos. Entonces, con esto en base y tomando en cuenta todas estas situaciones, pues bueno, las sociedades indígenas en Costa Rica pasan por muchísimas situaciones que son bastante complicadas de valorar completamente en este video y para el examen o para lo que nosotros logramos ver y el tiempo disponible pues no nos permite valorar todas nuestras poblaciones indígenas y lo importante que son a nivel histórico, ¿verdad? El cuidar las sociedades indígenas en Costa Rica representa cuidar también las raíces que tenemos nosotros como país y que al mismo tiempo le damos valor a aquellas personas que están habitando nuestro territorio desde hace muchísimo tiempo que más de nuestros muchos antepasados, que tienen costumbres y tradiciones valiosísimas y que también nos han enseñado mucho. Entonces, desde esa perspectiva, pues bueno, iniciamos con la primera sociedad indígena. Los primeros que vamos a encontrar son los bribris, que se organizan en clanes, mantienen una figura que se llama la figura del agua, que es un intermediario, una especie de chamán que tiene un intercambio o hace un intercambio entre los dioses y las personas. Y este es como un líder espiritual, ¿no? Que puede llegar a tener trances entre el mundo espiritual y las personas. Ese intermediario, esa persona que trata de conciliar entre los espíritus antiguos y las personas. ¿Okay? Entonces, tomando eso en cuenta, pues bueno, el agua es una figura muy representativa del pueblo bribri. Se dedican básicamente a la agricultura, principalmente de 3 productos, plátano, banano y maíz. Y dentro de sus necesidades insatisfechas vamos a encontrar el acceso a la electricidad, el agua potable en las viviendas y hay severos problemas con la titulación de tierras, principalmente en las zonas montañosas donde ellos habitan. Eso ha generado que grandes empresas o grandes compañías costarricenses y transnacionales invadan terrenos que le corresponden a los bribris e incluso han habido problemas como por ejemplo que se venden estos terrenos de manera ilícita y de repente aparecen planos dando validez a esa finca o a ese terreno que en un principio le pertenecía a los bribris. Nuestra segunda población son los cabécares, viven también en zonas montañosas, cultivan productos como arroz, frijoles, maíz y tubérculos, entre otros muchos. Sus necesidades básicas también tienen que ver con el acceso a la electricidad, el agua potable y los tanques sépticos. Habíamos hablado del tipo de necesidades que tienen los cabécares en clase y el tanque séptico en las viviendas es una de las dificultades. Principalmente todo se atañe o se une a la dificultad en el acceso a los lugares donde ellos habitan. Entonces, el que no tengan electricidad, el que no tengan agua potable y que el tanque séptico también
sea difícil de construir en estas zonas ha generado problemas de salud relacionados con la falta de estos dos últimos recursos, del agua para poderse lavar las manos de manera adecuada y también manejar los productos de manera adecuada, y el tanque séptico, que es fundamental para mantener la salud de las personas que están habitando en estos hogares. Posteriormente tenemos los térrabas. Los térrabas son de las culturas que más se han transculturalizado, valga la redundancia, es decir, que más han perdido costumbres y tradiciones, principalmente porque no son originarios de Costa Rica, ellos son traídos desde Panamá. Sin embargo, por su cercanía con algunos indígenas de Panamá, pues han logrado rescatar algunas de estas cosas. Ellos son traídos desde este país, desde nuestro país vecino del sur, en la época de la colonia. Por tanto, su proceso con el contacto que han tenido con los españoles o que tenían con los españoles en aquel tiempo hizo que se perdieran gran cantidad de costumbres y tradiciones. Actualmente se dedican a la siembra de arroz, frijoles, plátanos y café. Sus necesidades insatisfechas principalmente tienen que ver con el tema del acceso al agua potable y la titulación de tierras. Entonces también los indígenas térrabas tienen problemas con acceso a servicios básicos. Después tenemos los huetares, que en la época de la conquista tuvieron fases muy amplias de rebeldía, lo que les ha costado una reducción muy amplia de su población. Dentro de sus características más importantes es que los huetares en muchas partes o en muchos de sus pobladores cambiaron su religión o su creencia espiritual ancestral por el catolicismo y por el protestantismo. Actualmente se dedican a la fabricación de hamacas, cestos y ollas de barro, que los venden y con eso generan insumos suficientes pues para pasar el año cubriendo o tratando de cubrir sus necesidades básicas. Actualmente tienen necesidades insatisfechas en cuanto a sus viviendas. Necesitan una mejora en la calidad de las viviendas donde ellos habitan, y aparte de eso pues también tienen problemas con la titulación de tierras, es decir, no hay planos catastrados que validen cuáles son las zonas en donde los huetares tienen derecho o no derecho a desplazarse, a generar riqueza con su terreno y en todo caso cuidarlo. Bueno, los que siguen son los chorotegas, que habitan en la costa pacífica de nuestro país. También han perdido muchas de sus características por el contacto que tuvieron con los españoles durante la colonia. Sin embargo, mantienen mucha de su tradición culinaria, es decir, lo que cocinan, en la forma en que lo cocinan. Mucho de eso también tiene que ver con el maíz, pero tienen el cultivo de arroz, también tienen el cultivo de frijoles, de tubérculos. Se dedican mucho también a trabajar en fincas agrícolas y ganaderas de la zona, y esto ha generado que la pobreza y la carencia a servicios educativos y de salud principalmente sea su dificultad más grande actualmente. Posteriormente siguen los borucas. Los borucas han asimilado muchas costumbres y tradiciones de pueblos que los rodean, lastimosamente, pero todavía conservan su idioma, que es muy importante, principalmente en personas de edades muy avanzadas. Elaboran artesanías comerciales como las máscaras que ustedes están viendo en estas imágenes que les puse acá de fondo. Y también los borucas tienen el famoso baile de los diablitos, ¿verdad? Que es representación de la llegada de los españoles y la defensa de los indígenas. Dentro de sus problemas más grandes, agua de cañería, electricidad en las viviendas y que hay usurpación de tierras. O sea, hay gente sin escrúpulos, compañías, empresas, personas que se meten en los terrenos reservados para los borucas y están habitando en esa zona de manera ilegal y alterando lo que son las reservas que ellos tienen a su disposición pues para poder desarrollar sus actividades. Seguidamente tenemos los malecus, que conservan mucho de sus actividades culinarias, principalmente la cocción de los platillos en hoja en hojas de plátano, dentro de los cuales destaca el pescado.
Se dedican a la pesca, a la cacería de tortugas, de iguanas, fabricación de artesanías como las máscaras que ustedes ven en las imágenes de atrás, ¿verdad? También elaboran máscaras, también elaboran tambores, perdón. Y sus necesidades más insatisfechas son el tema de educación y el tema de transporte, porque ellos también en algunos momentos han tratado de explotar eh, todo lo que tiene que ver con turismo, de visitar las aldeas malecus. Sin embargo, el transporte ha sido una de las grandes dificultades. La red de caminos para acceder a las reservas malecus deja mucho que desear. Tenemos los guaimíes. Los guaimíes son de las pocas sociedades indígenas en Costa Rica que conservan su idioma. Aquí hay una figura que es su líder espiritual y curandero, se llama el Sukia. El Sukia también funciona como intermediario entre la naturaleza y el ser humano y es sumamente importante, la pieza fundamental de las sociedades guaimíes. Confeccionan vestidos, sombreros y bolsos y sus necesidades insatisfechas son el agua potable, el acceso al agua potable y la electricidad de las viviendas. Bueno, chicos, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante analizar el tema de las sociedades indígenas? Pues precisamente para eso, para poder conservar, valorar y atesorar a aquellas personas que están viviendo aquí hace miles de años y que tienen muchísimo que enseñarnos, desde técnicas agrícolas, técnicas de artesanía, el cómo preservar una cultura a pesar del paso del tiempo, leyendas, cuentos fascinantes que nos pueden explicar, nos pueden dar otras perspectivas del mundo y al mismo tiempo tenemos que aprender artes culinarias, la forma en que ellos construían o construyen aún, y todas las tonalidades culturales que le dan las sociedades indígenas a este país, ¿no? Después tenemos todo lo que es la huella ecológica, que es el segundo tema grande que vamos a estar analizando en esta presentación. Bueno, como les decía hoy en clases, la huella ecológica es un medidor, un indicador que expresa si la forma de vida en el mundo de un país o de una persona es respetuosa con el medio ambiente. Y cuando nosotros hacíamos el ejercicio en clases, nos dimos cuenta que pues la mayoría de las personas no son responsables con nuestro medio ambiente. Y lo difícil de esto es asimilarlo, procesarlo y tratar de cambiar nuestros patrones de consumo, que es sumamente difícil porque estamos acostumbrados desde que nacemos hasta estas edades que ustedes llegan, y la mía y la de sus papás y sus abuelos, a tener patrones de consumo. Y a veces no son para nada amigables con el medio ambiente. ¿Qué podemos ir haciendo? Cambiando nuestra cultura, cambiando la forma en cómo compramos, vendemos, consumimos y valorando un poco más los recursos que se necesitan para poder elaborar eso que yo estoy consumiendo en este momento. La huella ecológica se mide a partir de componentes, que son las huellas de carbono, cultivos, infraestructura, pesquera, pastoreo y forestal. Y estos son los componentes que vamos a ver a continuación. La huella de carbono son las hectáreas necesarias que yo tengo para procesar las emisiones que hago o genero de dióxido de carbono. ¿Cómo se genera dióxido de carbono? Quemando combustibles fósiles. ¿Cómo se hace eso? Con los variantes del petróleo y carbón para generar energía eléctrica, para transportarme, para moverme, para generar productos derivados como parafina, el plástico, entre otros. Y los procesos químicos y los cambios de uso de suelo generan dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto espacio, cuánto tipo de bosque, cuánto tipo de formas de procesar el dióxido de carbono necesito yo para poder generar una huella de carbono neutralidad? Es decir, que el país o la zona o el lugar o la persona no produce más dióxido de carbono de que el planeta pueda procesar. Este es el principal gas, que genera calentamiento global en la Tierra y genera estos cambios climáticos, genera estas condiciones del clima tan adversas que se han presentado durante los últimos años.
Después tenemos la huella de cultivos, que la huella de cultivos es las hectáreas utilizadas para producir alimentos. ¿Cuánto espacio necesito para alimentar a una población X o Y en determinada cantidad de tiempo, en determinada cantidad de personas? Esa es la huella de cultivos. Después tenemos la huella de infraestructura. ¿Cuál es el espacio que necesito yo para construir? ¿Okay? ¿Cuál es el espacio para generar vivienda, para generar empleos, nuevos edificios, nuevos sectores de servicio? Posteriormente tenemos la huella pesquera. Es hectáreas utilizadas para capturar el pescado y los mariscos en aguas dulces y marinas. Se incluyen las dos. ¿Okay? La huella de pastoreo. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto espacio necesito? ¿Cuánta vegetación? ¿Cuánto zacate, por así decirlo, necesito para que haya carne, lácteos, piel y lana de los animales que se dedican principalmente al pastoreo? Dígase vacas, dígase cerdos, dígase caballos, dígase cabras, dígase ovejas. Y la huella forestal, como les decía, es cuántas hectáreas necesito para producir la madera, la leña y la pulpa que el ser humano requiere, pues para poder tener cierta tranquilidad. Y de todo esto de la huella ecológica surge el término de biocapacidad, que es la habilidad que tienen los ecosistemas precisamente de generar esos recursos naturales para nosotros poder consumirlo como persona. Entonces, cuando hay poca biocapacidad o cuando hay menos capacidad de recuperar o de generar esos recursos naturales, estoy entrando en un proceso de déficit ecológico. ¿Okay? Actualmente nosotros, a partir del año 1971 aproximadamente, tuvimos un punto de quiebre. El punto de quiebre es: necesito más recursos de los que tengo disponibles. Recuerden el ejemplo que tomamos de la tarjeta de crédito. El planeta nos está haciendo un préstamo, pero en algún momento ese préstamo lo va a cobrar. ¿Ok? Actualmente necesitamos 1.6 planetas para darle sostenibilidad al medio ambiente y poder procesar todo lo que generamos como basura y desechos sólidos, y cuánto dióxido de carbono puede procesar el planeta, y cuáles son las disponibilidades de los recursos como el agua, como el suelo fértil para poder sembrar, el espacio del pastoreo, la generación de bosques, entre otros. ¿Ok? Si continuamos con la misma tendencia que tenemos actualmente, vamos a llegar al 2050 y vamos a necesitar 2 planetas. No los tenemos, no están cerca, no tenemos una solución para esto pronta. Lo único que podemos hacer es tratar de tomar mejores decisiones. Para esto es importante la huella ecológica. La huella ecológica es un tema que se estudia para valorar el impacto que tiene el ser humano sobre nuestro medio ambiente y tratar de generar un cambio mediante educación, mediante preparación y mediante formas en cómo podemos reducir esa huella ecológica. Y aquí surge la huella ecológica individual, que es qué puedo hacer yo como individuo para poder hacer un cambio en los patrones de consumo. Entonces esto se refiere a la cantidad de terreno que se necesita para mantener el estilo de vida de una persona. La forma gráfica de representar esa huella ecológica es a través de un campo de fútbol, que es más o menos el tamaño de una hectárea. Entonces imagínense en la cancha grande. ¿Ok? Es cuánto espacio necesito, cuántas canchas grandes del cole necesito para que podamos subsistir. Entre más grande sea ese espacio, más difícil se va a convertir, porque tengo que buscar campos más grandes. ¿Ok? En Costa Rica tenemos un problema. La huella ecológica es de 2.8 hectáreas, mientras que nuestra biocapacidad de 1.5, es decir, estamos en un término de déficit ecológico. Esta situación no había sido así hasta el año 1991, cuando ya superamos la biocapacidad, es decir, gastamos más recursos naturales de los que tenemos disponibles. Los factores que aumentan la huella son emisión de contaminantes, crecimiento de la flota vehicular y el aumento de la población. ¿Okay? Aquí está la gráfica. Lo que ustedes ven en color verde
es lo que teníamos de reserva ecológica. Poco a poco se ha ido disminuyendo. El punto de quiebre, como les decía, es 1991 y hemos ido en una tendencia a la alza de consumir más productos de los que deberíamos y tenemos disponibles. ¿Okay? Y aquí vienen los estudios de caso. Los estudios de caso son los países que tienen reserva ecológica, es decir, tienen más recursos de los que están utilizando. Los que tienen déficit ecológico, es decir, tienen menos recursos de los que pueden utilizar. Y los que cambiaron reserva ecológica por déficit, que son aquellos países que tenían reserva ecológica y la cambiaron por déficit, ¿okay? Incluido el nuestro. Entonces, los primeros tres son Canadá, Suecia y Colombia. En cuanto a Canadá, Canadá es uno de los países que tiene mejor biocapacidad y mejor reserva ecológica. Actualmente tiene un aproximado de 16 hectáreas disponibles, mientras que su población solo gasta 8 hectáreas para poder vivir, ¿verdad? La red de lo que se ha hecho en Canadá es la preservación principalmente del recurso forestal, y eso ha generado que Canadá tenga un aire limpio, de buena calidad, y también eso les ha generado múltiples beneficios, múltiples beneficios a la población en cuanto al medio ambiente sano. El segundo caso que teníamos es el de Colombia. Colombia se tiene una ventaja, que es que tiene una porción de tierra bastante importante en la selva del Amazonas, que está en su mayoría protegida. Y Colombia tiene una huella ecológica muchísimo menor a la de Canadá. Eso les da una oportunidad de que tengan un proceso de reserva ecológica. Es decir, Colombia ahorita está en un proceso de que gasta menos de lo que tiene. Es decir, siempre tiene como un ahorro ahí sobrante. ¿Okay? Y el último caso es el de Suecia, que son países muy desarrollados a nivel de cómo ellos valoran la economía, de cómo han creado tecnologías verdes amigables con el medio ambiente. Y bueno, es un país que apunta a la huella de carbono neutralidad y que ha desarrollado muchas estrategias para lograrlo. ¿Okay? En Suecia se utiliza solo 3.3 hectáreas para poder subsistir, mientras que tienen 7.3 disponibles para hacerlo. Eso ha generado que Suecia sea un país de muy buen desarrollo de índice humano y que la gente viva realmente muy bien. En los casos de déficit tenemos tres, que son Estados Unidos, China y Alemania. En el caso de Estados Unidos es abrumador el consumismo de este país, lo que ha generado que su biocapacidad se reduzca considerablemente versus la demanda de productos, de servicios que tiene Estados Unidos. Entonces Estados Unidos está en un proceso de déficit terrible, no tiene los recursos necesarios para garantizarle a su población el poder seguir viviendo bien, ¿verdad? A pesar de que tiene mucho dinero. Después tenemos el caso de China, que a raíz de la revolución china a los años 70 y los años 60 han ido creciendo en el Producto Interno Bruto mínimo un 5%. ¿Eso cómo se genera? Con contaminación, generando más y mejores fábricas, generando más y mejores empleos, pero que al mismo tiempo le pasa una factura muy grande al medio ambiente para poder sostener esos 1.3 billones de personas que viven en China. Después tenemos a Alemania, que en Alemania el problema es que la biocapacidad que tiene es muy pequeña versus lo que gastan los alemanes, ¿no? Hoy en día el carbono y los cultivos son los que más contribuyen al proceso de déficit de la huella ecológica. ¿Okay? Tienen algunos parques nacionales por ahí que tratan de rescatar, pero sin embargo, pues eso ha generado problemas bastante importantes. Y hay tres países que tenían reserva antes y lo cambiaron por déficit. El primero de ellos es México. México va perdiendo su biocapacidad
más o menos en los años 60. Pero es hasta el año 2010 en donde ya México entró en un estado de colapso. ¿En qué? En generar los recursos necesarios para sostenerse. Eso ha generado que tenga una de las ciudades más poluidas del planeta, como es Ciudad México. Y al mismo tiempo se ve largo que puedan corregir esta situación y que puedan tener un ambiente más sano y mejor desarrollado. Y el último caso lo tenemos en Indonesia, que lastimosamente Indonesia, su huella de carbón se ha disparado por la quema y la tala de árboles de forma ilegal en uno de los bosques tropicales más grandes del planeta, ¿verdad? Y esta región de Indonesia pues necesita cambios severos en la protección de sus recursos forestales, porque no son solo los recursos forestales, sino los animales, los hábitats que ahí se desarrollan, entre otras cosas. Okay. Y de ahí, chicos, viene el último tema, que es ecosistemas terrestres. Bueno, chicos, en el tema de ecosistemas, lo más importante es saber identificar los ecosistemas de acuerdo a sus características. Vimos los tipos de ecosistemas y los ecosistemas terrestres, que son a los que hay que ponerles más cuidadito. Primero tener en cuenta que un ecosistema es una comunidad integrada por seres vivos, plantas, animales, microorganismos, un medio físico que es, dígase, la montaña, la pradera, el desierto, etcétera, la selva, donde se desempeña, y la interacción que hay entre los seres vivos que hay en esa zona, valga la redundancia. El clima es el gran determinante de qué tan variado va a ser ese ecosistema en cuanto a vegetación o en cuanto a fauna. Entonces, hay otros temas que también tienen relación directa con el clima, que es la cantidad de recursos naturales, es decir, agua, suelo y minerales, para que esas especies de animales y especies vegetales se mantenga, ¿no? Y siga siendo un ecosistema propio para el desarrollo de la vida. Hay ecosistemas terrestres que poseen mayor variedad, como el nuestro, que es un ecosistema tropical. Y hay otros que pues tienen poca variedad, puesto que dentro de esos ecosistemas no es apto para todas las especies y es más difícil sobrevivir en ellos. Hay tres tipos de ecosistemas. Está el acuático, de transición, y el antrópico. El acuático, recuerden que es todo lo que tenga que ver con cuerpos de agua, dígase ríos, lagos, lagunas, océanos y mares, y concentran una gran cantidad de diversidad marina, de diversidad oceánica, de diversidad hídrica, que les permite desarrollarse ahí muchas de las especies animales que nosotros consumimos, e incluso vegetales como las algas. ¿Okay? Está el ecosistema de transición, que es el que tiene agua y el que tiene terreno. Entonces hay animales que viven en este tipo de hábitats, dígase los hipopótamos, los cocodrilos, los caimanes, entre otros. ¿Okay? ¿Cuál es algún ejemplo de los ecosistemas de transición? Playas rocosas, arenosas, pastos marinos, arrecifes de coral. Y después tenemos los antrópicos, que son los construidos por el ser humano. Siempre que le digan la palabra antrópico, es algo artificial construido por el ser humano. No hay quite, no hay pérdida, eso es así y así se va a quedar. ¿Okay? Y nosotros estuvimos analizando los ecosistemas terrestres, ¿verdad? Que son grandes extensiones de tierra. Estas son similares porque comparten su clima, lluvias y temperatura, la topografía, es decir, qué tan regular o irregular es el terreno, la flora y la fauna. Y de ahí surge la palabra bioma. El bioma es un área biótica o paisaje bioclimático. Esto quiere decir que es una zona en donde convergen diferentes especies, animales y vegetales, y que tienen una interacción. ¿Okay? Que tienen una interacción. El primer bioma que vamos a ver es la tundra, que son los páramos congelados de los polos, polo sur y polo norte. ¿Okay?
Es una zona sumamente fría o son zonas sumamente frías. Durante casi todo el año pasan congeladas. Hay una zona que se llama el permafrost, que es lo que hemos afectado más con el cambio climático, que es el que ayuda a mantener a los glaciares congelados. ¿Por qué es importante los glaciares? Primero, para la preservación de los animales que ahí vivan. Segundo, para mantener la temperatura de la tierra regulada. Y tercera, son fuentes de agua potable. Entonces, los glaciares son sumamente importantes. ¿Ok? El corto verano hace que se derritan algunos líquenes, musgos y árboles enanos que pueden crecer por ahí. Y algunos animales típicos de esta zona son los renos, los bueyes, los zorros árticos, los osos polares y las aves. ¿Ok? Después tenemos el bioclima o el bioma, más conocido como la taiga. Este que está aquí es la taiga, que su característica principal es que tiene árbol de coníferas, es decir, que tiene esta forma que hace que sus frutos parezcan como un cono, ¿verdad? Y los árboles también. ¿Cuáles son esos árboles? Pinos, abetos, cedros, ¿verdad? Que tienen hojas gruesas, adaptadas para el clima y las condiciones extremas que se viven, que hace mucho calor, que hace mucho frío, etcétera, etcétera, etcétera. La fauna incluye osos pardos, lobos, zorros, renos, ciervos y aves. Después tenemos el bosque caducifolio, que es aquel bosque que caducan sus hojas. Se ponen amarillas en el otoño, se desprenden de sus árboles para que el árbol pueda sobrevivir durante el invierno sin preocuparse por las otras partes de su cuerpo que están guindando por ahí, y así concentrarse full en todo el tema de lo que el árbol significa, ¿no? Okay. El bosque caducifolio es este que ustedes ven en la imagen. Voy a colocarme por acá arriba. Esa es la fase de otoño. El bosque se pone color amarillo, es un espectáculo verlo. Pierde las hojas durante el invierno y cuando llega la primavera vuelve a florear, vuelven a salir este tipo de vegetación. Esto hace que también los animales se adapten al ciclo biológico de los árboles, lo que genera que puedan tener adaptaciones en su ciclo reproductorio, en cómo ellos viven con estos árboles, conviven con estos árboles, que también son sus refugios más importantes ante las inclemencias del clima. Aquí sí tenemos varios animales como ardillas, ciervos, jabalíes, zorros y linces. Y en algún momento las aves que habitan en estos tipos de bosques migran hacia zonas más cálidas, por ejemplo nuestro país. Después tenemos el bosque mediterráneo, que se ubica cerca de las costas de California y todo el mar Mediterráneo en Europa. Tiene inviernos poco severos y veranos poco calurosos. Se dice que este tipo de bioma tiene el clima más agradable para habitar. Precisamente por eso, porque no tiene contrastes climáticos demasiado grandes. ¿Okay? Tienen árboles de mucha duración, de larga vida, se llaman árboles perennes o siempre verdes, que tienen encimas y alcornoques que les permiten vivir de mejor forma, que tienen más duración, y al tener más duración pues protegen también a los animales. Hay alguno que otro arbusto y planta aromática, dígase el romero o el tomillo. La fauna es sumamente variada, hay cualquier cantidad de tipo de animales ahí. Por ejemplo, encontramos zorros, linces como el que ustedes tienen en la pantalla ahorita, conejos, roedores y liebres. Entonces hay de todo en la viña del Señor en cuanto al bosque mediterráneo. Después tenemos praderas y estepas. Para que ustedes tengan una idea de cómo es una pradera, imagínense en esta extensión de terreno así tan amplia como se ve en esta última imagen, ¿verdad? Tienen altas temperaturas y pocas precipitaciones, a veces se ponen muy calientes o muy frías. La vegetación dominante son arbustos, árboles y pastos. Los pastos sirven para la alimentación de animales, ¿verdad? Principalmente como bisontes, como ese que tienen en pantalla,
zorros, roedores, conejos, coyotes y lobos. ¿Okay? En cuanto al desierto, cuando uno habla de desiertos en tema de biomas, se imagina que el desierto del Sahara, lleno de dunas, que falta el agua, que es una temperatura muy alta. Pero también hay otro tipo de desiertos. Hay desiertos rocosos, hay desiertos gélidos o fríos, dependiendo de cuál tipo de desierto. Aquí la característica principal es que tiene grandes variaciones del clima. Es decir, puede ser que en el calor, que en el día haga muchísimo calor y en la noche haga muchísimo frío. Incluso pueden caer lluvias, ¿verdad? Entonces ese contraste de temperaturas hace que sea poco bueno para la vegetación, para que crezca, y poco buena para la fauna que ahí habita. Sin embargo, son sobrevivientes. La vegetación es escasa, se compone de cactus, palmeras y arbustos, y hay que tener cuidado con los coyotes, los pumas, los camellos, los escorpiones y las serpientes. También otro animal que destaca por ahí es el famoso camello o dromedario. ¿Okay? Dentro de este mismo tipo de clima posee temperaturas con pocas precipitaciones, tiene una vegetación de pastizales con árboles o grupos de árboles dispersos, y los animales que destacan son los grandes mamíferos como elefantes, jirafas, antílopes y leones. ¿Okay? El bosque tropical, que es el que tenemos nosotros, gloria a Dios, es el tipo de bioma más variante de todo el planeta. Tiene demasiados tipos de biodiversidad, tiene la mayor concentración de biodiversidad del planeta. La vegetación es bosque perenne o siempre verde. ¿Ok? Como les decía, hay demasiados tipos de animales. Hay monos, felinos, dantas, aves, tucanes, colibríes, quetzales, reptiles, lagartos, serpientes. De todo hay, tortugas. Tenemos una variedad tan grande de animales, de flora y de fauna, que todavía no lo dimensionamos, a pesar de que sabemos que tenemos el 3% de la biodiversidad del mundo está en Costa Rica. ¿Okay? Después tenemos la vegetación de montaña. La vegetación de montaña se va haciendo por pisos altitudinales. Entre más abajo esté en la montaña, más caluroso va a ser. Entre más alto esté en la montaña, más frío va a ser. ¿Okay? Entonces se relacionan con zonas donde hay cierta altitud, ¿verdad? Como cordilleras o sierras. Tienen temperaturas muy bajas en las cimas, ¿verdad? Lluvias muy escasas, incluso puede ser que haga falta un poco el oxígeno. Predomina vegetación de hierbas, arbustos pequeños, y las faunas, ahí sí, hay cabras, yaks, que los yaks son como un tipo de vaca muy, muy velluda, de color blanco, color café, etcétera, etcétera. Eso es un yak. Tenemos buitres, tenemos cuervos, mariposas y saltamontes. Y bueno, chiquillos, esta sería la presentación del día de hoy. Espero que les vaya muy bien y que todo salga de acuerdo a sus planes, y que les deseo muchísimas bendiciones para todos ustedes, para sus familias, y que la pasen muy bien. Chao, chao, cuídense.